Vamos con otro tema que nos preocupa muchísimo. Ya hemos hablado de la preparación de las primarias de este domingo 29, cómo estarán las condiciones del tiempo. Escuchábamos también al subsecretario Víctor Ramos. Vamos a conversar con el análisis político. Está Pepe Out, experto electoral, exdiputado. Pepe, buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Perfectamente, Rodolfo. Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias, Pepe. Gracias por este contacto. El hombre más requerido de la semana, siempre con un análisis muy puntual y muy claro sobre estas primarias. Pepe, ¿frente a qué estamos este domingo? Si yo hoy día mirara las encuestas de antes y las que no se han publicado, Janet Jara estaría ganando esta primaria oficialista. ¿Es lo que podría ocurrir este domingo o va a ser algo más bien más cerrado, voto a voto? Bueno, es cierto, el favoritismo cambió de campo desde Carolina Toá, que tenía una posición privilegiada en la carrera, hacia Janet Jara, producto de dos cosas a mi juicio. La primera es que una pelea que era claramente a tres bandas se fue convirtiendo gradualmente en una disputa a dos bandas. Y el electorado de Gonzalo Vinter se fue desplazando hacia la opción de Janet Jara, que se ha hecho muy fuerte entre los jóvenes y los sectores más populares, lo que los encuestólogos llaman el C3D. Sin embargo, Toá sigue siendo fuerte y tiene el liderazgo en la BC1 y C2 y entre los adultos mayores de 55 años, y por lo tanto dependerá mucho de la composición de los votantes. Yo sigo teniendo la impresión de que mientras más amplia sea la participación, mayor opción va a tener Carolina Toá de volcar las encuestas que hoy día favorecen a Janet Jara, y mientras más pequeña, por supuesto, más amplia va a ser la victoria de Janet Jara. Eso es lo que se puede decir hoy día, porque se trata de una elección, y como toda elección es incierta, particularmente cuando se trata de voto voluntario y tú no sabes exactamente si, por ejemplo, si van a ir a votar una proporción mayor de jóvenes o una proporción mayor de adultos mayores, cuánto van a participar los sectores más vulnerables, cuánto van a participar los sectores medios, en fin, y por lo tanto tiene incertidumbre, aunque el favoritismo cambió de figura y está del lado de Janet Jara. Básicamente, fíjate, porque la estrategia principal de la candidatura de Toá fue confirmar de que ella tenía la mejor trayectoria y preparación para gobernar. Lo que tiene fundamento, por supuesto, en su larga trayectoria. Ha sido alcaldesa, ministra con Bachelet, subsecretaria con Lago, ministra con Boric, en fin, parlamentaria, 2 periodos. Sin embargo, la gente tiene la impresión de que la primaria no va a elegir al próximo presidente de Chile, y por lo tanto las capacidades para gobernar no son el elemento principal en esta primaria, sino más bien el elemento principal es cuánto me identifica mi candidata, cuánto empatiza conmigo, cuán cerca me siento yo de ella. Y en esa carrera ha tenido ventaja y ha mostrado ventajas comparativas Janet Jara, que además ha intentado con éxito diferenciarse de los demás candidatos en el sentido de ser una especie de emblema de la meritocracia, nacida en el cortijo de Conchalí, junta de vecinos, primera generación profesional, etcétera, versus Vinter del verbo divino, una especie de redentor de los pobres, y Carolina Toá, que nació en una cuna de políticos, hija de ministro de Allende, y que, como dijo ella en su franja, ha estado preparándose toda su vida para esta ocasión. Yo creo que eso la hace mucho más cercana, más fácil que la gente diga me identifica. Y esta es una primaria más de representación que primaria para gobernar. Pepe, y claramente esta primaria se da entre Jara y Toá.
qué pasa con Winter? ¿Qué pasó con el Frente Amplio y ese desfonde que tiene Winter a partir de las cualidades de la propia Janet Jara? ¿Se produce ese traspaso de votante joven a Jara? Yo creo que son siempre las dos cosas, es como en un partido, porque gana uno, porque juega muy bien y porque el otro jugó menos bien de lo que se esperaba. En este caso, yo creo que Gonzalo Winter no superó lo que un ciútico podría llamar el umbral de credibilidad presidencial. Es decir, se memetizó su campaña. Su campaña pasó a ser objeto de mucho meme y yo creo que cometió muchos errores y se proyectó más como dirigente estudiantil que como futuro gobernante. Entonces, eso fue trasladando, sobre todo en el voto joven, fíjate, que al principio estaba masivamente por Winter, sin embargo se fue desplazando hacia Jara, que mostró más solvencia, que mostró más calle, diría yo, que mostró más experiencia que Winter. Esto acompañado, por supuesto, del deterioro que ha tenido el Frente Amplio, producto de la distancia entre sus promesas y las expectativas que había despertado y la realidad, entre su discurso de moralidad superior y su práctica de igual o peor que los otros políticos. En fin, yo creo que eso, por supuesto, le ha perjudicado. Y yo diría que el momento del caso Fundaciones fue clave para Gonzalo Winter. Yo lo recibí el lunes siguiente en Tolerancia Cero, después de la explosión del caso Fundaciones, o la reaparición del caso Fundaciones en rigor, y lo vi muy, muy, muy complicado. Y ese es el proceso, con una pelea a dos bandas, sí. Claro, el polo izquierda del oficialismo se hace más fuerte que el polo de centro izquierda. A tres bandas, en cambio, el socialismo democrático probablemente es el componente más fuerte, pero si se vacía la votación del Frente Amplio y Winter cae a 15%, es posible, es muy probable que Janet Jara se lleve la victoria. Pepe, estamos con Pepe Au conversando. Yo he escuchado tu análisis y tú sostienes que son 2 millones o alrededor de 2 millones. Los comandos oficialistas han bajado un poco la expectativa, se entiende, 1,5 millones, dicen 1,8 millones. ¿Tú sostienes que pueden ser 2 millones de votantes y que incluso podrían ser más? A mí me sorprendería mucho que hubiera menos de 2 millones de personas. ¿Ya? Por varias razones. La primera es porque invariablemente tú puedes ver los recortes de todas las primarias, incluso antes, cuando nosotros organizábamos las primarias sin ley, la de Frey con Lagos, la de Lagos con Saldívar, en fin. En todas, invariablemente, la participación superó las expectativas tanto de los políticos como de los medios de comunicación. Es decir, cuando se abren espacios de participación, la gente los ocupa. Y segundo, votaron el 2013 en la primaria legal de la nueva mayoría que ratificó a Bachelet contra Velasco, Rego y Gómez, te acordarás, votaron 2,1 millones de personas. Uh-huh. En la primaria de Apruebo Dignidad, es decir, del PC y Frente Amplio, el 2021, hace solo 4 años, votaron 1.750.000 personas. Entonces, votaban en las presidenciales 7 millones de personas. Van a votar en las próximas presidenciales 12 millones de personas. Sería muy raro que no concurrieran voluntariamente a votar en esta primaria, que es bastante más amplia, que tiene a la centroizquierda y a la izquierda y a las dos izquierdas metidas adentro, que votaran menos de 2 millones. Me sorprendería muchísimo. Yo creo que van a votar bastante más de 2 millones. Mira. Pero digo 2 millones, que me parece razonable. Y eso va a significar, Rodolfo, que el oficialismo salga de las cuerdas y le vuelva el alma al cuerpo y se reponga como opción de pasar a segunda vuelta. Porque hoy día, en verdad, hasta ahora estamos hablando de una segunda vuelta entre las dos derechas. Claro, ahora, en el clima que se juega esta primaria,
Siempre las primarias son buenas, ¿no? Para desplegar campaña, para desplegar propuestas. ¿En qué clima llega esta primaria? ¿Va a haber muchos heridos después? ¿Se sumarán a la campaña de la ganadora el resto de los partidos? ¿Cómo queda ese clima posterior a la primaria? ¿Cómo lo avisoras tú? Mira, yo te puedo decir que esta primaria ha sido por momentos agresiva y diferenciadora, pero menos de lo que es una elección peleada como esta. Uh-huh. Yo recuerdo la primaria de que ganó Piñera a Osandón, y Osandón le dijo en la televisión: no fuiste a la cárcel por lindo. Es decir, sí, a una polarización y un nivel de agresividad y de diferenciación brutal. Aquí la verdad es que ha habido disputa, pero ha sido disputa política, no ha sido disputas personales. Yo creo que el oficialismo restañará sus heridas y tendrá posibilidad de unirse. Mira, la primera tarea de la ganadora, digo ganadora porque lo que sí apostaría 100% es que va a ser del género femenino. Femenino. La primera tarea es, por supuesto, ir a por los votos de sus contendores en la primaria. Y eso debiera ser la fase que va desde el lunes hasta el 17 de agosto, que es la inscripción. Para inscribirse allí con el respaldo de todos aquellos que apoyaron a las distintas candidaturas a la primaria, para después ir a por los otros electores. Y por eso digo que la candidatura que gane, sobre todo si es masiva, por supuesto que si participa menos de 1,5 millones, en torno a poco más de 1 millón de personas, va a ser el naufragio del oficialismo. Pero si, como yo espero, participen más de 2 millones, el oficialismo se va a reponer en la competencia y va a haber una competencia a 3 bandas para ver quién pasa a segunda vuelta entre las dos derechas, entre, digamos, Kast, Matei y Jara Otoa. Exacto. Pepe Out conversando con nosotros, exdiputado, analista y experto electoral. Pepe, solamente una pregunta sobre el conflicto de Irán-Estados Unidos, la decisión de Estados Unidos de atacar Irán hoy día, bueno, ya en una composición distinta de un fin de la guerra. ¿Cómo viste ese proceso y sobre todo la decisión de Trump de atacar Irán el fin de semana? Bueno, primero, la decisión que más me llamó la atención fue la decisión de Netanyahu. ¿Ya? Porque Netanyahu estaba en las cuerdas internamente, por la impopularidad en que puso a Israel y la resistencia que tenía en el propio Israel, las características del ataque a Gaza. Al atacar a Irán, cambia completamente su situación interna, porque Irán es el enemigo ideal, una dictadura religiosa que discrimina a las mujeres, que es represiva, etcétera, y que además le tiene la guerra jurada a Israel, porque financia Hezbollah, financia Hamas, financia las milicias de Yemen, en fin, y por lo tanto logró recuperarse internamente al atacar a Irán. En cambio, la decisión de Trump me sorprendió mucho más, porque Trump llegó a ser presidente con la promesa de no meterse en líos extranjeros, de Make America Great Again, hagamos grande América, preocupémonos de nosotros solos, y buena parte, el movimiento MAGA, por ejemplo, el movimiento fundamentalista que está detrás de la candidatura de Trump, era muy contrario a esta intervención. Sin embargo, tengo la impresión de que los militares y los asesores de Trump le dijeron: mire, esto puede hacerse sin costo, e incluso puede reforzar esa peregrina idea de que Trump podría ser premio Nobel de la Paz, porque puede ser limpio, puede ser rápido, y puede conseguir restablecer la paz rápidamente entre Israel e Irán, y hasta ahora parece que le está yendo bien. Sí, pareciera ser, por de pronto, por la última información proveniente desde Irán. Cierro con esto, Pepe.
3 de julio, lanzamiento de Política sin Trinchera, tu nuevo libro. ¿Qué historia viene aquí? ¿Qué es lo que retratas en esta oportunidad? Bueno, mira, hablo de todo, ¿eh? La verdad es que está la política del presente, algún análisis del pasado y sobre todo pinceladas del futuro que viene. Está mi 11 de septiembre, está mi análisis del estallido, está mi análisis de los procesos electorales, está mi análisis del proceso de mutación que ha vivido el gobierno de Boric y el eventual futuro de él como persona y de su sector político. Es mi primer libro como analista político, porque en todos los otros libros el analista convivía tensamente con el protagonista político. Y bueno, el analista terminó por matar al protagonista político y ahora mi análisis es en completa libertad, no tengo que rendirle cuenta a nadie y por lo tanto pueden confiar en la penetración de mi bisturí para analizar con precisión cada una de las realidades y con mucha libertad. Esa es la verdad. Es mi primer libro como analista político y espero que haya otros. Están todos invitados, es en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en la sala más preciosa que tiene el Congreso Nacional. No se usa para estos efectos hace muchos años porque fue remodelado para destinarse a la convención primero y después al Consejo Constitucional. Pero bueno, tú sabes, la Cámara todavía me estima, las autoridades de la Cámara, y me prestaron el hemiciclo, es decir, la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, espectacular, para el lanzamiento de mi primer libro como analista político. Imperdible, ahí estaremos, Pepe, compañía 1147 en Santiago, presentadores Lucía Santa Cruz, Eugenio Tironi y Pablo Longueira. Por Dios, qué presentadores. Qué presentadores de peso. ¿Ah? Bueno, espero verte ahí, Rodolfo. No, absolutamente, imperdible. Jueves 3 de julio, 12 horas, ahí estaremos. Gracias, Pepe. Muchas gracias. A ver si conversamos luego de la primaria. Ya, pues, de la primaria. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Chao, chao. Pepe Out conversando con nosotros ahí a propósito de su libro.